Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión, aquí en vivo y directo de los estudios en la Florida. Espero que todos estén muy bien en sus casas, sus oficinas, los que nos ven aquí nacional e internacionalmente por la página web y sobre todo esas personas que hasta se dedican y graban el programa y después me lo comentan. Muy agradecido siempre por todos sus comentarios, valga la redundancia, todas las cosas buenas que se nos acercan y esas personas dicen, no me pierdo tu programa todas las tardes, espero que aporte algo en sus vidas y que, bueno, sobre todo el optimismo que tenemos que tener para todos lograr la Venezuela que todos queremos. Tenemos nuestro primer invitado de hoy, es un abogado que tuvimos en una oportunidad, no lo pudimos tener porque hubo una cadena y resulta que, bueno, que tuvimos que pasarlo y de una vez quiero pedir disculpas porque quizás mañana no sabemos con lo que va a ocurrir de las trancas, a veces no nos dejan pasar, si nos dejan pasar, pero bueno, para que estén preparados no me caigan encima, por favor, si no llego mañana, pero tenemos algún programa también nuevo preparado para ustedes, así que bueno. Tenemos a nuestro invitado Omar Moratosta. Gracias por estar con nosotros, Omar, porque el otro día no pudimos pasar el programa y quedó ahí grabado, esas cosas que se pierden y pasan a la historia, pero esas ondas dicen que quedan por ahí del espacio. Así es un documento importante. Así es, pero mira, Omar, tenemos un tema muy importante hoy, que fue la locución de la fiscal general en la Asamblea Nacional, Luis Ortega Díaz, y que fue, podemos decir, histórico. Dice que deja inhabilitados a 33 magistrados, 13 principales, 20 suplentes, regresa facultades a la Asamblea Nacional, declara nula la elección de los rectores del Consejo Nacional Electoral, pero por otra parte también está la posición que va a tomar el Tribunal Supremo ante estas actuaciones. Hay un choque de poderes, quién tiene la soberanía, quién pasa por encima de todos estos poderes que están unos contra del otro en un choque evidente que se ve cada día más fuerte. Bueno, Pedro, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Por estar aquí, claro. Fíjate bien, nosotros estamos viviendo en este momento la última fase del desmontaje de la institucionalidad en Venezuela por parte del gobierno, utilizando lamentablemente el brazo judicial, lo que representa el Tribunal Supremo de Justicia para estos fines perversos. Es lamentable que esto ocurra. Gracias a Dios, bueno, en estos últimos días la fiscal general de la República está haciendo causa común con la Asamblea Nacional en el rescate en la institucionalidad y la defensa de la Constitución y las leyes de la República. Esto es muy importante. Como tú bien lo apuntas, hay un choque de poderes, pero más que un choque de poderes existe la pelea entre el bien y el mal, la pelea entre la civilidad y la barbarie, la pelea entre lo constitucional y lo inconstitucional. Y en este momento, pues, la Asamblea Nacional es el poder con mayor legitimidad, porque me lo acabas de preguntar, y ciertamente él recoge el sentir del pueblo venezolano en este momento, que está defendiendo en las calles, en sus trabajos, en todas partes, pues lo que significa el contenido de la Constitución y los derechos que están consagrados allí. Y la fiscal general lo que viene es ahora a coadyuvar en la defensa de esos derechos constitucionales y humanos que están contenidos en la Constitución, y nosotros pues ciertamente tenemos que apoyar esta iniciativa. Ok, para ir por partes, sobre la inhabilitación de 33 magistrados, 13 principales, 20 suplentes, para ir primero con el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo que también ha tratado de descalificar todo lo que está haciendo la Fiscal General de la República. Bueno, la Fiscal General de la República, por mandato constitucional, tiene el deber de defender la Constitución y las leyes de nuestro país. Y bueno, lo está haciendo. La Asamblea Nacional, dentro de sus facultades, está el vetar a estas personas porque es el poder que realiza el control constitucional sobre todas esas designaciones por remisión de la Constitución. Entonces, tenemos a dos personas que están revestidas de la facultad legal para criticar o para señalar o para vetar de alguna manera pues alguna de estas designaciones, y bueno, eso es perfectamente lógico y legal. Sí, pero ocurre un problema que no solamente inhabilita a estos 33 magistrados, que han dado una cantidad de leyes, han sacado adelante y dado todo tipo de decretos, unos que les ha costado hasta cuestionamientos nacionales e internacionales por inconstitucionales, pero en la práctica política quedan nulos todos los actos entonces que han hecho estos magistrados, o eso se puede considerar uno sí, otro no. Bueno, pero ya esas serán consecuencias que van a devenir en el tiempo después de que esto se materialice. Pero lo primero es aplicar
la ley y la Constitución como está planteado. No puede ser que en Venezuela nosotros sigamos siendo regidos por decisiones a todas luces inconstitucionales e ilegales y que violan derechos humanos de los venezolanos en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de la vida diaria de los venezolanos y muy recientemente en el ámbito político. Eso es muy peligroso y yo creo que llegó el momento de ponerle coto a esta situación y todos debemos apoyar, pues digamos, a la Asamblea Nacional y a la Fiscal General en esta tarea. Sí, bueno, el hecho que, son tres cosas importantes, el hecho que la fiscal la semana pasada le haya restituido el poder a la Asamblea, se lo recordó 2 veces. Yo les he dicho que no están en desacato, 2 veces como regañado. Después, el hecho que haya ido hasta la Asamblea Nacional, solamente hablar ya es un reconocimiento. Y tercero, al destituir a estos 33 magistrados del Tribunal Supremo, cae esa tesis del desacato que la fiscal dice que no existe en ninguna parte de la Constitución. ¿Es esto así? Tal cual, es que no existe en ninguna parte y los miembros de la Asamblea Nacional nunca han estado en desacato. En todo caso, los que están en desacato en este momento con la ley y con la Constitución son las instituciones que la están violando abiertamente y que producen decisiones que lesionan los derechos humanos de los venezolanos y que van en contra de los postulados allí planteados dentro de ese texto constitucional. Esos son los que están en desacato realmente con respecto a la ley en Venezuela en este momento. También entonces cabe ahí la elección de los rectores del CNE, porque la fiscal haber dicho hoy que destituye a estos magistrados del Tribunal Supremo, entonces estarían todos estos rectores del CNE ejerciendo su función de manera inconstitucional, ilegal. ¿Cómo queda entonces estos magistrados? Mientras la Asamblea está también eligiendo, no solamente nombró un comité de postulaciones para magistrados del Tribunal Supremo que sigue adelante, sino que también han dicho que van a sacar, van a elegir a nuevos magistrados del CNE. Fíjate, acuérdate que todo esto tiene un proceso. ¿Okay? Una cosa es que se haya mencionado en la locución de la fiscal general ante la Asamblea esta situación y otra cosa es que se haya producido ya. Ciertamente la Asamblea Nacional pues tendrá que determinar dentro de sus competencias pues lo que ha planteado hoy la Fiscal General de la República, que por cierto no está muy distante de lo que ya ellos a lo largo de estos meses pues han venido revisando y concluyendo de que ciertamente pues hay poderes que son ilegítimos en este momento en el país. Ahora, la fiscal hizo lo que tenía que hacer según su criterio. Correcto. Ahora falta también que la Asamblea Nacional tome el liderazgo que le está dando entonces la fiscal para seguir adelante y amparados por lo que está diciendo la fiscal general. Sí, ciertamente, y que metabolice no solamente el discurso que plantea la fiscal general de la República, sino el sentir de todo el pueblo venezolano que está exigiendo a gritos el que de una vez por todas se le ponga fin a esta locura. Tengo que preguntarte también sobre la constituyente, porque también habló Bernard Escarrá. Dice, quien gane la constituyente tendrá un superpoder. Y dice, la oposición no cree en la institucionalidad del sufragio, dijo el abogado integrado al oficialismo ahora. Esto lo dijo José Vicente Rangel en su programa, que la oposición ha optado por creer en una conducta violenta en el golpe de Estado. No olvidemos que hemos estado en presencia de diversas manifestaciones de golpe de Estado y en esta oportunidad han acompañado violencia en extremo y muy delicado. Pero yo subrayo, y dice, será una confesión de parte, quien gane la constituyente tendrá un superpoder. ¿Qué significa un superpoder? Bueno, lo que estamos viendo, el superpoder existe porque aquí a la fuerza, al pueblo venezolano, se le está imponiendo un modelo que no existe en nuestra Constitución, un modelo que simple y llanamente fue el modelo que pretendieron implantar en Venezuela en el 2007 y el pueblo venezolano dijo que no. Sin embargo, violando la soberanía popular, aquí esto se ha venido aplicando a la fuerza con una suerte de leyes que salieron posteriormente que trataron de aplicar esa reforma constitucional que lo que busca aquí es cambiar a la república que conocemos por otro modelo completamente ilegal. Y en este momento se le pretende imponer al país, violando inclusive lo que establece la propia Constitución de acuerdo a las bases comiciales y a la solicitud de implantar esa constituyente, imponiéndosela al país de esta manera en la que un club de amigos es el que va a determinar los destinos del país y los que van a refundar la república transformándola en un Estado comunista. ¿Qué es esto, Pedro? Esto es un golpe de Estado. O sea, y las personas, las instituciones que se presten para eso están siendo cómplices de la violación de la Constitución
y de lo que tiene que ser el Estado de Derecho en Venezuela. Entonces, yo creo que no es precisamente del lado de la oposición que estarían en todo caso los golpistas. Es decir, golpista es aquel que viola la Constitución con una decisión que actúa conforme a otros intereses que no son precisamente los que están reflejados en el texto constitucional. Eso sí es golpismo, eso sí atenta contra la democracia. Sí, tengo que ir a una pausa, Omar. Al regreso quiero conversar contigo sobre estos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, que me parece una acción maravillosa, aplaudible, que los hayan soltado, sobre todo un tribunal no sé si militar o civil. Eso quiero que tú me lo aclares. ¿Y qué está pasando entonces con los tribunales militares? Si es legal o no, si es constitucional o no. Correcto. Poder juzgar a civiles en tribunales militares. Y también algo sobre un artículo de Economist que salió el fin de semana sobre que comparan la Asamblea Nacional Constituyente con lo que hizo Mussolini, para que nos refresques esto. Y ya que estés con el abogado penalista, corrijo, el abogado penalista Omar Mora Tosta, estamos hablando de distintos temas. Ahorita vimos en el avance y está en la primera página de globovision.com, de las primeras páginas más vistas en el país. Tribunal Supremo de Justicia anuló imputación contra el general Antonio Benavides Torres. Ya vamos a entrar en el tema. El oficial debería comparecer a la Fiscalía el próximo jueves 6 de julio tras ser citado en calidad de imputado por graves violaciones a los derechos humanos. También quería repetir algo sobre lo que dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que celebró el llamado de Ortega Díaz de recuperar derechos de los venezolanos. Y algo muy importante que se me olvidó mencionarte, Omar, cuando hablaste sobre todo lo que es lo que hizo la fiscal hoy, que es ratificar el vicefiscal que habían removido de su cargo de alguna manera el Tribunal Supremo, para que me hables un poco si aquí no hay una confrontación de poderes que nunca se había visto, inédito en el país. No, efectivamente que la hay, Pedro. Es una facultad constitucional el que la Asamblea Nacional ratifique, digamos, la designación que haga la fiscal general, que le es propia del vicefiscal. Ese es un procedimiento perfectamente normal, legal, y bueno, hoy se hizo. Punto. Hay un vicefiscal ratificado por la Asamblea Nacional y es perfectamente legal. Y entonces con esta anulación de imputación también contra el general Antonio Benavides Torres, le están restando el poder que tiene la fiscal. El Tribunal Supremo está convirtiéndose en un usurpador de funciones, de un poder, del poder moral. Completamente. La titular de la acción penal constitucionalmente es la fiscal general de la República. No existe otra persona. Ella es la que está llamada a aplicar el derecho penal en Venezuela y es la titular, la que puede aperturar investigaciones en materia penal y no otras instituciones, por cierto. En este caso, esto es una suerte de protección que está realizando el Tribunal Supremo de Justicia sobre este general, pues de una manera absolutamente escandalosa, por llamarlo de alguna manera. Esto no debe suceder porque ya la fiscal lo había citado a comparecer. En todo caso. Ahora él se va a amparar en esta decisión del Tribunal Supremo para no ir a comparecer, y no significa que vaya a ser juzgado o no, ni vaya a ser acusado de algo, simplemente comparecer. Bueno, cuando tú estás solicitado por el Ministerio Público, tú tienes que ir y comparecer y prestar tu declaración, si es de prestar una declaración, o escuchar cuál es el planteamiento que tiene el Ministerio Público acerca de tu persona. El hecho de que tú presentes un amparo constitucional para evitar ir ante la justicia, eso habla mucho de lo que está pasando aquí y de las razones por las cuales el tribunal también, entonces, invadiendo un terreno que es netamente de la fiscal general, produce esta decisión en la que en los efectos inmediatos es que suspende la posibilidad de que este general sea presentado ante el Ministerio Público. Ahora, fíjate que los nombramientos generalmente se hacen el 6 de julio, si no me equivoco, 5 de julio, pero se adelantaron a estos nuevos nombramientos de los nuevos defensores del país, para empezar de las Fuerzas Armadas. Para empezar, como decimos aquí coloquialmente, al general ministro Padrino López le quitaron la tropa, que eso es muy importante. Tengo entendido eso, y movieron a algunos de los generales, entre ellos Antonio Benavides Torres, quizás como una protección, poner otra persona. Cambiaron este plan Tuntún y el plan que están llevando adelante Zamora, los colores. ¿Qué está sucediendo allá adentro? Bueno, fíjate bien, hay una escalada de represión en la que se está utilizando el mundo militar en dos vertientes. Único, en la práctica, cuando tú reprimes con la Fuerza Armada
llámese Guardia Nacional, utilizando medios capaces de matar a las personas cuando está prohibido el uso de la fuerza desmedida en contra de manifestantes, contra de una población indefensa, sin armas, que lo que está haciendo es exigir el cumplimiento de la Constitución y defender derechos, que por cierto, el derecho a la protesta está previsto en el artículo 68 de la Constitución, que además establece que no pueden ser reprimidos con gases tóxicos ni con armas de fuego. Entonces, las atrocidades de las que habló el ministro en su momento, Padrino López, no solamente ocurrieron, sino siguieron ocurriendo y le han costado la vida a muchas personas. Entonces, esto ha traído cola dentro del mundo militar también, porque hay militares institucionales que esto les parece una aberración. El otro sentido que tiene la persecución en este momento es utilizando los tribunales militares para juzgar a civiles. Eso realmente es otra atrocidad. No es nada más las muertes, sino esta utilización de la justicia penal militar que está reservada para los militares efectivos de la Fuerza Armada Nacional en actos de servicio para juzgar por razones políticas, de paso, a la población civil, que única y exclusivamente lo que está haciendo es defender su derecho a la protesta pacífica y exigir un cambio en el país de manera constitucional. Entonces, el llevarlos ante los tribunales penales militares bajo cargos falsos y pretendiendo imputarles delitos que per se no les pueden ser aplicados, privándolos ilegítima y arbitrariamente de la libertad, son delitos ya que yo puedo catalogar de lesa humanidad, Pedro, porque cuando tú ves que los reprimen en la calle utilizando armas de fuego, y es una cuestión que hemos visto ya en varias oportunidades a lo largo de este tiempo, o sea, la sistematicidad en la utilización de ese tipo de represión contra un grupo determinado de personas por pensar distinto y utilizar la justicia penal militar para privarlos ilegítimamente de la libertad, todo eso se conforma con una suerte de apartheid político, que lo que busca es única y exclusivamente acabar con cualquier foco en el país de disidencia. Sí, sobre estos estudiantes liberados de la Universidad Simón Bolívar, y en un término bastante rápido, y cosa que repito que aplaudo, sobre todo por lo que sucedió con ellos, mucha gente lo comparó hasta con el Holocausto judío, que encerraron a estos muchachos dentro de un camión que parecía un container sin ventanas y fueron sometidos a gases lacrimógenos. Y gente muy joven, venezolanos, pero yo aplaudo entonces nuevamente que los hayan liberado porque ellos no estaban haciendo nada, estaban ahí hasta vestiditos, entonces no sé qué pasó. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Este juez tiene más sentido común o más sentido de los derechos humanos que otros jueces? ¿Qué está pasando ahí? Fíjate bien, nosotros desde hace un tiempo para acá hemos visto el cambio en el Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público cambió, todas las cosas en la administración de justicia cambiaron. Anteriormente, antes de emitir una decisión, el juez tenía que estar de acuerdo con lo que quería el fiscal o no, porque si no, él podía ser el próximo en la lista en ser presentado como detenido. En este momento el Ministerio Público, pues en los casos en los que, por supuesto, no han cometido ningún tipo de delito, estos muchachos, estos estudiantes solicitan ante los tribunales la libertad plena y el juez no le está dando otra que acordarla, porque el titular de la acción penal le está diciendo al juez que es imparcial o que debe ser imparcial, caramba, mire, no hay nada en contra de esta persona no ha cometido delito alguno. Lo correcto es que el juez les dé la libertad plena. Y lo que nunca debió haber ocurrido es que esos muchachos, por ejercer el derecho a la protesta pacífica en Venezuela, Pedro, sin cometer ningún tipo de delito, hayan sido vejados, maltratados, detenidos y conducidos como unos animales dentro de ese camión en donde les hicieron esta cuestión atroz, simple y llanamente para mandar un mensaje al resto de la población de que no puedes protestar porque te va a pasar lo mismo. Pues yo creo que el efecto ha sido el contrario. La población pues hoy en día está más fuerte que nunca. Muy bien. Una última interpretación también sobre lo que ocurre ahora con el Tribunal Supremo y el Ministerio Público. ¿Se puede considerar de alguna manera esta atribución que le dio el Tribunal Supremo al defensor del pueblo, atribuciones que corresponden al Ministerio Público, aunque él personalmente, y lo dijo en este programa, que él no tiene tripas, así lo dijo, no tengo intestinos para juzgar a nadie, pero sin embargo sigue adelante el Tribunal Supremo insistiendo en colocarle un poder de un poder a otro, y también cuál es la posición del Contralor? Fíjate bien,
tú bien lo apuntaste cuando empezamos esta conversación. En Venezuela hay una guerra de poderes en este momento. Unos defienden la institucionalidad, la ley y la Constitución, y los demás defienden al gobierno. Esa es la realidad, Pedro. Lo que resume esto que estamos hablando es simple y llanamente esto. ¿Quién de los dos tiene que ganar? Pues la verdad, la civilidad, la ley se tiene que imponer encima de la barbarie. No importa que sigan haciendo este tipo de decisiones para encubrir a los que están violando derechos humanos. No importa que le resten competencias de manera ilegal, lo cual es perfectamente un acto que tiene que desobedecerse porque se está violando la Constitución. Nuestra Constitución, Pedro, trae 2 artículos que son el remedio para esta situación, el 333 y el 350. El artículo 333 establece que siendo tú ciudadano venezolano, tengas o no autoridad, tienes el deber de defender la vigencia de la Constitución y de restituirla cuando ha sido violado. Y en eso que tenemos que empeñar los venezolanos. Una respuesta breve, última pregunta, ya me están regañando, me paso el tiempo, pero ¿tiene razón el titular de Economist de esta semana cuando dice en Venezuela se acabó la democracia? Está en agonía. Tenemos que rescatarla, Pedro. Y dependerá de nosotros y del pueblo venezolano seguir defendiendo la institucionalidad. Nosotros, los abogados, los que defendemos derechos humanos, puedes estar seguro que vamos a seguir dando la batalla en donde nos toca. En los tribunales, en las fiscalías, en las policías, en los tribunales militares, hasta que la Constitución y la ley se imponga de nuevo en Venezuela. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Al doctor Omar Moratosta. Rápidamente un Twitter o algún lado donde te puedan ubicar. @Omar_Moratosta. Ok. Ese piso hay que cambiarlo porque no, generalmente la gente underscore. Bueno, sí. Está bien. Bueno, ya regresamos con más para ustedes. Tenemos al economista Asdrúbal Oliveros que nos va a hablar de qué vamos